Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy es el último tutorial sobre la Z41 Pro de Zenio. Hemos hecho una saga de tutoriales para explicaros las cosas más interesantes de este producto. No podíamos explicarlo todo en detalle, icono por icono, función por función, porque entonces necesitáramos, pues 3 meses de tutoriales. Pero con lo que os hemos explicado pensamos que son las pinceladas más interesantes para que realmente conozcáis de primera mano este terminal del fabricante Zenio. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado esta saga de tutoriales y espero que este de hoy sea la guinda del pastel. Así que nada, comenzamos. Vale, ahora vamos a descargarnos la aplicación de Zenio para emparejar la pantalla de Zenio junto con nuestro iPad, ¿de acuerdo? Para ello, desde el store de iPad, de Mac, vamos a poner... De Mac no, perdón, de Apple, se me ha ido la pinza. Ponemos Zenio y tenemos aquí Zenio Z41 Remote, ¿de acuerdo? Vale, pues nos la vamos a descargar. Y con esto lo que vamos a hacer, una vez que descarguemos la app y se quede instalada en el iPad, vamos a emparejar la pantalla. Me sale un mensaje de que si quiero permitir los pop-up, digamos, las advertencias de la pantalla. Lo que vamos a hacer, a ver, lo voy a poner para que lo veamos, a ver si así lo podemos ver bien. Me dice añadir dispositivos y me va a pedir un código. Me va a pedir este código que tenemos aquí. Para sacar este código, lo que hacemos es con la pantalla, nos vamos a ir a, lo voy a poner aquí para que lo veamos bien, a ver si lo podéis ver bien. Aquí a opciones, nos vamos ahora a emparejar dispositivos y ahora le damos a añadir. Cuando le damos a añadir, si veis, nos aparece un código. Este código es el que tengo que introducir aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer. Voy a introducir el código MZOIA 7S5N. De acuerdo, le doy a aceptar. ¿Veis? Ya ha quedado emparejado con el dispositivo. Y ahora cuando le doy a mi dispositivo, si os fijáis, le voy a poner, a ver si me lo coja así apaisado. No tiene el cambio ahí. A ver, voy a mover la cámara. Si os fijáis, realmente tengo el mismo entorno que tengo en la pantalla. ¿Veis? Tengo el mismo entorno. El mismo. Yo tengo aquí esta página, pero es que aquí tengo la misma. ¿Vale? Yo aquí puedo encender y se enciende aquí también. Fijaros aquí y aquí. ¿Veis? Y de aquí también lo puedo encender. Y cambia en el iPad. Está muy bien porque todo el control que tengo en la aplicación, en la app que en este caso la he instalado en el iPad, es exactamente el mismo entorno que tengo en la pantalla. No hay ningún otro entorno distinto, es el mismo. ¿De acuerdo? RGB. Voy a entrar en RGB, pues aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Me puedo ir a RGB y puedo entrar en RGB. ¿Veis? Es exactamente igual. Incluso... Ay, perdón, me he salido.
Incluso puedo monitorear los consumos. ¿Veis? Es exactamente igual que en la pantalla. Es igual. Por tanto, es muy sencillo emparejar con la app que tiene la pantalla de Zenio. Es muy sencillo emparejar tanto el iPad como cualquier otro dispositivo en Android. Es así de sencillo. Te descargas la app, le pides a la pantalla que te dé el emparejamiento. Cuando te dice la aplicación, dame el emparejamiento, eso se hace desde aquí. Pulsamos para que lo veáis bien. Pulsamos aquí en el botón de configuración, ¿vale? Y ahora le damos a emparejar dispositivos. Por defecto me aparece que hay uno ahora mismo, que es el que tengo. Pero si quiero añadir otro más, le doy y voy añadiendo dispositivos a esta misma pantalla. Una cosa muy chula que tiene esta app es que puedes tener varias instalaciones en la misma app. Esto puede servir, por ejemplo, cuando tienes, qué sé yo, no sé, por ejemplo, 10 tiendas de ropa repartidas por toda España, pues cada tienda de ropa pues, puede tener una pantalla, una Z41. Y tú puedes tener el control de todas las pantallas desde la misma app. Y cada pantalla le asigna el nombre que sea. Tienda de Sevilla, tienda de Córdoba, tienda de Madrid, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y está muy bien. Está muy bien. Incluso puedes cambiar el tema. A ver, ¿dónde estaba lo del tema? Errores, lo de alarma, configuración, programa. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Veis? Lo podéis cambiar el tema. Ahora lo tenemos en azul. Ahora lo tenemos en verde. Ahora lo tenemos en rojo. Y si os fijáis cambia también la pantalla. ¿Veis? Es decir, puedo cambiar de forma remota a través de la app la configuración del tema. Y también puedo cambiar la melodía. En fin, puedo hacer un montón de funciones que pueda hacer en la app de forma remota en la pantalla. Para que hagáis una idea, es que es exactamente lo mismo. Podéis hacer exactamente lo mismo en vuestro dispositivo móvil que en la pantalla. ¿De acuerdo? Bueno, pues canal X Follower, esto ha sido todo para la Z41 Pro de Zenio. Espero que os haya gustado esta saga de tutoriales. Y nada, empezaremos a intentar introducir un poquito más de producto de este fabricante. Y lo iremos metiendo poco a poco en nuestros tutoriales. Así que me despido de vosotros y nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.